Bien, retomando el tema de estática, específicamente en la descomposición de fuerzas, veamos el siguiente ejercicio, en la cual vamos a descomponer las fuerzas que van a actuar sobre el pilote en las componentes X y Y. Bueno, como vemos, para descomponerlas en sus diferentes componentes, vamos a multiplicar la fuerza por el coseno para X y pues el seno para Y, ¿no? Pero específicamente partiendo de que el ángulo, su origen va a partir del elemento horizontal. Entonces, siempre que parta del horizontal vamos a utilizar esta configuración. Así que vamos a empezar. Primeramente tenemos la primera fuerza. Como vemos, es totalmente hacia arriba. Solamente tenemos una componente en Y. Pero por temas de demostración pues lo vamos a hacer. Entonces, como tal es la magnitud de la fuerza, es decir, que son 300 newtons, en este caso por el coseno del ángulo. En este caso, si lo vemos, formamos un ángulo de 90 grados. Entonces, al ser coseno de 90, pues es 0. Y específicamente no tenemos ninguna componente en ese apartado, es decir, la flecha va completamente hacia arriba. Entonces, por lo tanto, sería 0. Bien, para la componente Y, vamos a ver lo siguiente, que para la componente Y va totalmente hacia arriba. Entonces, si respetamos la misma regla que la multiplicamos por el coseno del ángulo, el coseno de 90 es 1. Entonces, simplemente que tenemos una componente Y positiva, y eso sería nada más el elemento, es decir, son 300, simplemente. Y para el segundo caso, vamos a descomponer la segunda fuerza. La segunda fuerza, es decir, va a ser la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo de donde parta. En este caso sería un coseno de 45 grados. Y esto vamos a ver el signo. ¿Por qué el signo? ¿Por qué? Porque estamos partiendo de que tenemos nuestros elementos, y como estamos tendemos a ir a la izquierda, por lo tanto nuestro signo será negativo. Entonces ponemos un signo negativo y lo multiplicamos por su respectivo ángulo. Y esto nos da un total de menos 318.19 con el signo negativo. Y bien, para la fuerza 2 en Y va a ser lo mismo. Nuestra magnitud de la fuerza por el seno del ángulo, que en este caso serían 45 grados. Y esto nos da, como la componente Y, es decir, nuestra flecha va hacia arriba, por lo tanto sería positiva. Y nos da un total de la fuerza 2 en Y de 318.19 newtons. Y bien, para la última fuerza podemos hacer dos variantes. Vamos a explicarla. ¿Cómo funcionaría? Una de ellas es nosotros, por relaciones trigonométricas, despejar sacar el ángulo que existe en este triángulo, y sería el ángulo que es el que tenemos en todo el sistema. Entonces podremos realizarlo, pero hay otra manera. La vamos a explicar, que consiste en la magnitud, es decir, 600 newtons. Vamos a descomponer la fuerza 3, sería 600 newtons. Ahora vemos que nos relaciona como tenemos aquí que el coseno del ángulo lo vamos a descomponer, vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. En este caso el coseno nos relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces nuestro cateto adyacente sería 3 y nuestra hipotenusa 5. Entonces podemos utilizar esa relación, que simplemente quedaría o lo podemos multiplicar por 3/5 sin necesidad de descomponer el ángulo. Y por temas de decimales son elementos exactos. Y para la siguiente fuerza, es decir, vamos a descomponer la fuerza en Y, sería igual nuestra magnitud, que es de 600, pero ahora por el seno del ángulo. En este caso, el seno, ¿qué funciones me relaciona? El seno me relaciona el elemento opuesto sobre la hipotenusa, es decir, 4 entre 5. Y nos queda de la siguiente manera, dándonos un total de 480 newtons. Y así es como le dimos solución a este ejercicio, que simplemente nos pide descomponer los elementos, las fuerzas, en sus componentes X y Y. Es decir, la tenemos expresada componente o fuerza 1 X, fuerza 1 Y, y respectivamente. Y sería todo.